¡Hey! ¿Qué tal? Aquí el Máster. Ya se estrenó la segunda temporada de Loki y no sabéis lo contento que estoy de que todo el mundo tenga los focos apuntando al dios del engaño. Tristemente, a la fecha de grabación de esto, aún no veo la segunda temporada porque... Pero como me quiero subir a la ola igual, pensé que era la ocasión perfecta para algo que llevaba desde que vi la primera temporada queriendo hacer. Analizar la serie de Loki. Tras un inicio que parte de lo absurdo e incomprensible y va gradualmente y de forma uniformemente acelerada aumentando su locura, hasta frenarse de golpe con una explicación acelerada y extraña y soltarnos el opening de golpe, empezaba esta serie. Este inicio nos mostraba ya cosas suficientes. Para empezar, la serie va a ser rara. Muy rara. La ambientación de la VT presenta una mezcla intencionalmente forzada, cual agua y aceite, de ciencia ficción y burocracia, lo cual da como resultado una ambientación única y que realmente a mí me encanta porque me transmite unas sensaciones muy... No sé cómo expresarlo con palabras, es más bien una sensación de inmersión total a lo que estoy viendo. Sumado a una serie de gags sorprendentemente inteligentes para lo que viene siendo el MCU y dinámicos que ayudan a que lentamente empecemos a entender cómo se siente nuestro protagonista. Me quería quedar en lo mucho que nos sirve esto para poder meternos en situación de cómo se siente Loki. Se siente humillado y sabiendo que venimos de verle literalmente casi invadiendo Nueva York y saber que de un momento a otro ha pasado de estar a punto de cumplir su sueño a estar totalmente dominado por una organización que ni conocía, podemos entender que precisamente está enfadado y asqueado. De hecho, él mismo lo mencionó durante su juicio. Él se siente muy aburrido. Y bueno, lo último que nos deja claro es que el dios del engaño no ha cambiado. Seguimos teniendo a este personaje carismático e interesante que enamora a propios y extraños. No ha dejado de ser así y la verdad me encanta. Cualquiera pensaría que se flandernizaría debido a todo el tiempo que pasó, pero no. Se siente totalmente igual al que tuvimos durante la batalla de Nueva York. La ambientación, además, contrasta mucho con lo que se ve posteriormente cuando hacen viajes a distintos lugares o épocas, haciendo que el espectador sienta que la VT se sienta como un lugar diferente, que el ambiente, el tono, la paleta de colores es extraña y rara, algo que no solo pasa en la VT, sino también en la Ciudadela Final del Tiempo. En general, la dirección de la serie constantemente nos deja claro los sentimientos que quiere transmitir con cada lugar. Se siente una biblioteca cuando están en la biblioteca, se siente una feria medieval cuando está en una feria medieval, se siente como un campo caótico cuando está en un campo caótico y se siente como un lugar terrorífico cuando están en la Ciudadela al final del tiempo. Pero la importancia de todas estas cosas es nula si no viniera acompañado de buenos personajes o una buena historia. Así que, ¿qué tal está la narrativa de Loki? Pues, partiendo de base con su guión, diría que es sólido, pero algo errático. Es decir, los personajes tienen cada uno su tiempo en pantalla y todos tienen los momentos que necesitan para desarrollarse. Esto permite que todos los personajes puedan llegar a ser entrañables para el espectador, incluso los menos importantes. Pero al mismo tiempo, al estar cambiando constantemente la historia, hace que llegue un punto donde no se entiende muy bien lo que está pasando. Es decir, ¿podría decirme alguien que se haya acabado la serie cuál es el conflicto de Loki? Porque al principio parece que es atrapar a Sylvie, pero eso termina al segundo capítulo. Y entonces a lo siguiente parece que es encontrar a los Guardianes del Tiempo, pero eso se acaba el cuarto capítulo. Y lo siguiente, ¿cuál es?
es que simplemente no se puede decir que hay un conflicto general, porque simplemente está todo el rato cambiando la historia. Y no digo que esté mal que el conflicto cambie llegado a un punto. Es decir, es algo que me gusta y que me parece que le da un toque interesante a una historia. El problema es que esto lo hace todo el rato. No se asienta un conflicto principal que luego se rompe y se presenta otro. Simplemente se va cambiando uno tras otro. Entonces se pierde un poco. ¿Esto es un problema o es algo bueno? Pues eso lo dejo al criterio del espectador. Y aquí me gustaría parar para explicar una cosa. El más grande fallo de todos mis análisis fue precisamente creer que podía entender qué era un criterio objetivo de análisis de una historia sin haber estudiado lengua y literatura. Porque sí, yo no he estudiado para poder criticar historias, ni lo pienso hacer, no es lo mío. El problema es que no entendía qué es lo que hacía a un crítico ser precisamente un buen crítico. Me crié viendo canales de YouTube que criticaban historias y por lo tanto creía que con ese conocimiento bastaba. Pero no, porque esa gente, a diferencia de mí, estudió lengua y literatura. De ahí que análisis anteriores que hubiera hecho se sintieran extraños. Porque bueno, yo no sé de lo que estoy hablando, soy nada más un aficionado. Y por eso quería disculparme ahora, de forma personal, por los análisis que he hecho en el pasado en los que intentaba ser objetivo y lo único que terminaba haciendo era decir muchas estupideces. Y sí, eso incluye mi vídeo Shadowside, que sé que a muchos les encanta, pero viéndolo en retrospectiva, no es tan bueno, es más bien es algo demasiado subjetivo y sesgado, cuando se supone que pretendía ser un análisis objetivo o simplemente un punto general para el fandom. Nada más, perdón por el inciso, pero era necesario aclarar esto. El misterio general de la serie gira en torno a quién es quien gobierna el tiempo. Es decir, al principio se nos dice que son los guardianes del tiempo, pero ¿qué se supone que son? A pesar de tratarles prácticamente como figuras paternas a las que idealizan de forma irracional, la mayoría de agentes de la AVT ni siquiera les han visto, y eso es muy, muy extraño, por lo que básicamente a lo largo de la serie todo el misterio gira en torno a quiénes son. Incluso cuando finalmente los vemos, este misterio no termina, porque bueno, todos sabemos lo que pasa después. Es extraño, porque ¿qué se supone que puede ser un ser que controla todo el universo? Y a raíz de este misterio surge parte del dilema de la serie y el tema general. El tema general de la serie de Loki gira en torno a la libertad. Si realmente somos libres o hay un sistema controlándonos. O si existe algo que nos controla y nos domina, ¿qué tan libres podemos decir que somos? ¿Qué tanto podemos creer que realmente tenemos libre albedrío? Es decir, claramente Loki era consciente cuando vivió todos sus eventos, pero si ahora sabemos que todos ellos existieron porque los guardianes del tiempo lo permitieron, entonces, ¿qué tanto es real? ¿Qué tanto hiciste tú es realmente tuyo? Eso es lo que nos plantea la serie de Loki. Nos hace cuestionarnos qué tanto podemos decir que somos verdaderamente libres. Y va más allá. Realmente, si no somos libres, ¿qué pasaría si realmente lo fuéramos? Si realmente no hubiera control, si realmente no hubiera ninguna clase de forma de organización, ¿entonces el libre albedrío nos destruiría? ¿Es el libre albedrío la forma de destrucción del mundo? ¿O por el contrario, es la falta del mismo lo que lleva a su destrucción? La serie constantemente nos plantea estas preguntas, nos bombardea con crisis existencial hacia nuestro protagonista, y los personajes giran en torno a estas ideas. La jueza Renslayer vive pensando que tienen que tenerlo todo bajo control, hasta el punto de que ella misma dice que nadie debe tener libre albedrío excepto, bueno, el sumo controlador de la AVT. Por otro lado, Mobius vive toda su vida controlado y ha normalizado este control. Ya cree que es libre dentro del control que vive, cuando en realidad no es así. En cuanto descubre que no es libre, lo primero que hace es hacer todo lo posible por liberarse. Loki, por el otro lado, cree ciegamente que es libre,
que a pesar de que los Guardianes del Tiempo le controlaron, él sigue aferrándose a la idea de que sus decisiones fueron suyas. Y bueno, Sylvie es plenamente consciente de que no es libre. Y en lugar de aceptarlo, lucha contra ello. Ella quiere liberar a la gente, quiere hacer que ni una sola lágrima sea derramada más por culpa de la VT. Quiere que finalmente todos los seres del multiverso puedan ser libres. Cada uno tiene una forma de entender y afrontar la libertad diferente, y sus interacciones son muy interesantes. Sylvie es tu típica chica agresiva que en el fondo de su corazón es un pedazo de pan. Mobius, por el otro lado, es el clásico profe que se hace el bueno, pero en realidad es un capullo por dentro. La jueza Renslayer tiene una personalidad interesante, ya que ella se hace la estricta y la rígida, pero en el fondo tiene un montón de inseguridades. El resto de agentes tienen todos personalidades interesantes. Incluso los Lokis que vemos en el capítulo 5 tienen cada uno alguna que otra cosa rescatable. Pero si hay un personaje importante del que tenemos que hablar, ese es su protagonista. Para entender a Loki durante su serie, primero tenemos que hablar de Loki a lo largo de todo el UCM. E incluso tendré que hablar muy por encima de los cómics, porque a pesar de que no los he leído, me he informado y he encontrado cosas interesantes. Todo el personaje de Loki parece en torno a girar a otras personas. No pareciera que Loki tiene su propia esencia como individuo, sino que él siempre es el complemento para otros. Loki existe para ser el hermano de Thor, para ser el hijo de Odín, para ser el esclavo de Thanos, y en todas sus historias siempre es el complemento de otros. ¿Para qué estaba Loki en Thor 1? No estaba para poder ser un personaje por sí mismo, sino para poder crear un conflicto para Thor. ¿Para qué estaba Loki en Vengadores? Para que los propios Vengadores se pudieran unir. ¿Y para qué estaba Loki en el inicio de Infinity War? Para ser asesinado por Thanos y así mostrarnos su poder. Loki existe para los demás. Esto lo menciona en la propia serie. Le dicen: esta no es su historia, señor Lofison. Nunca lo fue. Gracias al canal de Todo un Paco, también sé que la historia de el personaje de Avenger Prime, una variante de Loki, la cual mató a los Vengadores y se dio cuenta de que en su mundo, después de acabar con los Vengadores, solo llegaron más y más amenazas, puesto que su función en el resto de universos era servir como unificación para los Vengadores. Su única utilidad, su único punto como ser, era permitir que se pudiese formar otra fuerza que protegía al universo. Es un poco una mierda, en verdad, saber que no eres nadie, saber que solamente existes para los demás. En la serie abordan esto. Loki detesta saber que es un complemento, que es solamente un adhesivo a otros. Y digo, ¿quién no lo estaría? ¿Acaso no tener individualidad y ser solo un complemento no es algo horrible y que absolutamente nadie querría? Por suerte, a lo largo de la serie vemos a Loki luchar contra esto. Vemos a personajes que se lo recalcan, otros personajes que se lo niegan, y al final Loki decide que si puede ser otra cosa, es porque él mismo lo debe decidir. Durante toda la serie a Loki le recalcan que es patético, que es inútil, y sin embargo, él va cambiando. Cuando conoce a Sylvie, él mismo dice: vaya, esto es lo que tanto le molestaba a Thor, porque él mismo se da cuenta de los errores que antes cometía, y ahí se puede ver su desarrollo de personaje. Consciente de las cosas que antes hacía mal, puede verlas en alguien que es igual a él como antes. Bueno, que es igual a como él era antes, pero de una forma diferente. Es decir, no es que Sylvie sea igual al Loki de los Vengadores, pero bueno, se entiende mi punto. Y esto se ve aún más reforzado cuando llega al final del tiempo y conoce a todos los demás Lokis. Y se avergüenza al ver cómo literalmente llega un grupo de Lokis en el que uno de sus miembros traiciona a los demás para que otro ejército de Lokis le permita llegar al trono,
Pero ese ejército de Loki, su líder, traiciona al primero para ser el que llegue al trono, pero luego cada uno de los miembros del ejército traiciona al líder para poder ser el que llegue al trono y... ¿Os dais cuenta de lo ridículo que es? Están literalmente arriesgando sus vidas simplemente por vanidad. Porque a fin de cuentas, Loki es eso, vanidad. Durante toda la serie no hacen más que putearle, tirarle mierda, destrozarle y hacerle sentir mal todo el rato. Y es cuando Loki finalmente aprende que efectivamente fue una mierda, que todo lo que hizo estuvo mal, se arrepiente y se disculpa, cuando finalmente le vemos ser algo más que una mierda. Durante la batalla final del capítulo 5 contra Alioth, vemos literalmente al Old Loki hacer una de las hazañas más alucinantes con magia que hemos visto en este universo. Literalmente fue capaz de crear una réplica de Asgard. No tengo claro aún si fue una réplica material o simplemente ilusoria, pero aún así es alucinante que fuera capaz de crear toda una réplica de Asgard. Fue hermoso. La misma Sylvie dice, tal vez no somos tan débiles como creemos. Porque ahí es cuando vemos. Loki no es débil. Loki no es patético. Si vivió así es porque las circunstancias en las que vivía le obligaron a ser así. Pero ahora, gracias a circunstancias diferentes, véase sus amigos, Loki puede ser quien quiere ser. Y eso es realmente hermoso. Gracias a Mobius y a Sylvie, Loki puede mejorar como persona y ser alguien mucho mejor. De ahí que este grupo se sienta tan personal. Y no es por tirarle mierda a los Vengadores, que son un grupo que me encanta y los que me conocéis lo sabéis. Pero este grupo se siente mucho más como una familia. Loki, Sylvie y Mobius, un trío armonioso que se ayudan entre ellos. Loki enseña a Mobius a buscar sus propios intereses antes que solamente el bien de la AVT. Por otro lado, Loki y Mobius enseñan a Sylvie a poner los pies en la tierra y a darse cuenta de sus errores. Y por último, todos ayudan, directa o indirectamente, a Loki a ser una mejor persona. Ese es el desarrollo que tuvimos de Loki, Lofison, un personaje que va aprendiendo y se va desarrollando. Y finalmente, en el capítulo 5 explota todo. Vemos a un Loki mucho más consciente de lo que hace, mucho más abierto al diálogo, mucho más inteligente y mucho más maduro. Si bien no pierde su carisma intrínseco de antihéroe que a todos nos enamoró, es un personaje mucho más desarrollado, un personaje mucho más completo y sobre todo, un romance hermoso con Sylvie. Y no creáis que me he olvidado de este capullo. El que permanece es un villano raro. Es curioso describirlo. A pesar de que cuando se nos habla de él, se nos habla como el ente supremo, controlador de la AVT, el más grande y poderoso personaje del UCM, es simplemente un cacho de pan. Eso mismo dice Sylvie. No es más que un hombre. Es literalmente un tipo que se la pasa riendo. Es un tipo que es solo gracioso y ya está. Y aquí tengo que decir la maravillosa actuación que hace a Jonathan Majors de este personaje. En serio, si no te has enamorado de la personalidad de este tipo, no creo que te enamores de la personalidad de nadie. Además, esto contrasta mucho cuando le vemos perder el control. Cuando vemos que finalmente se vuelve loco, vemos a un personaje tan interesante porque es el personaje que todo lo tiene controlado, todo lo sabe, y aún así es simplemente un tipo divertido. Y eso es todo. La forma en la que nos explica la historia del multiverso es muy creativa, viendo cómo utiliza su magia para poder hacerlo todo. También es curioso cómo este parece ser similar a una descripción darwinista de Dios.
Un ser que está ahí y como una mano invisible va conduciendo la evolución, ya que sí, por mucho que a los fundamentalistas ateos les guste decir lo contrario, Darwin era creyente. Pero volviendo, es súper divertido ver cómo el dictador supremo del universo es simplemente un cacho de pan. Y aún así, cuando vemos que le vamos conociendo en profundidad, finalmente vemos su similitud con el protagonista. Como ya dije, Loki en el capítulo 1 admite, él es igual que lo que busca destruir. Loki decía que la AVT se trataba de una organización creada por los débiles para infundir temor y creerse poderosos, y luego admite que él es un débil que infunde temor para sentirse poderoso. Y eso mismo es lo que vemos al final con Kang, una persona que es igual a Loki en muchos aspectos. Él también cree que lo que hace es porque es lo correcto, él también cree que tiene todo el derecho de dominar, y él también mata diciendo que no es nada personal, tal y como lo quería hacer Loki. Y la verdad, sabiendo que esta serie tiene como único y exclusivo propósito presentarnos un desarrollo interesante de Loki y profundizar mucho más en su desarrollo, el hecho de que el villano sea literalmente un Loki malvado es muy bonito. No sé, solamente tengo eso que decir. Aparte de que el dilema final es una cosa muy interesante. Loki y Sylvie tienen que decidir finalmente qué hacer con la AVT. Si dejan a Kang partir y vivir una vida en la sagrada línea temporal, ellos tendrán que hacerse cargo de eso por la eternidad, lo que siempre quiso Loki, tener el control de todo. Mientras que, por el otro lado, si lo matan, liberarán a sus variantes que se encuentran en su interior, en su alma. Aquí hay un rollo raro, místico, que no sé si se ha entendido muy bien. Yo lo interpreto como que básicamente él tiene encerradas a sus variantes en su ente, de forma abstracta. No sé si me entendéis. Y que al matarle estarías precisamente haciendo que su alma abra las puertas y deje salir a sus variantes. Y por cierto, la forma en la que él nos infunde terror sobre lo peligrosas que son sus variantes es hermoso. Y bueno, ¿qué más puedo decir del que permanece? Es un villano que aparece tan poco y sin embargo lo poco que aparece es importantísimo, porque literalmente él es el que permitió que exista el UCM. El que permanece es no tanto el dios, sino más bien el organizador de toda la historia del universo cinematográfico de Marvel, lo cual es muy divertido. Y ahora solamente tengo ganas de saber qué más veremos con los Kangs. Ver todas las variantes de Kang y ver cuál es su poder, qué es lo que las hace únicas y, sobre todo, por qué las temía tanto el que permanece. Y bueno, en líneas generales, eso es lo que me parece la serie de Loki. Una serie que hizo una introspección mucho más profunda al personaje de Loki y sirvió como una forma de hacernos ver una versión totalmente diferente del dios del engaño y darnos un desarrollo único, presentándonos también un universo mucho más rico e interesante. Y sobre todo, su tema abordándose de una forma especial. Y dejadme un momento para explicar esto. Como ya dije, el tema de Loki es acerca de la libertad y quiénes somos. Si realmente somos algo o solo somos una pieza más de un infinito. Es una reflexión filosófica muy interesante. Y no sé si se nos puede dar una respuesta clara a esta pregunta, porque obviamente se ha dejado un poquito más para la segunda temporada, pero creo que la conclusión que nos da esta primera temporada es algo bonito. No sabemos si realmente nuestras decisiones son nuestras o si son marcadas por otra cosa. No sabemos si realmente nosotros somos los legítimos dueños de lo que somos o si por el contrario somos un bien para una cosa mayor. Pero independientemente de si existe una sagrada línea temporal o por el otro lado, el mundo es un total caos donde absolutamente nadie tiene nada, al final, haz todo
todo lo posible porque sea la vida que tú quieras vivir. Loki y Sylvie pudieron haber tomado todo lo que la señorita Minutos querría que ellos se hubieran tenido, pero no era lo que querían. Loki y Sylvie ya no querían tener mundos enteros para ellos. Simplemente querían ser felices. Eso es todo. Porque al final no sabemos si el libre albedrío nos matará o si por el contrario la dominación será la que lo haga, pero dentro de lo que sea la realidad, intenta disfrutar al máximo y vivir este mundo que te ha tocado lo mejor posible. Porque vida solo hay una y la queremos disfrutar. Y dime tú, ¿cuál es tu glorioso propósito?